Y hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Learning with Pita. El día de hoy tenemos como tema principal el verbo to be en pasado. Empleamos el verbo to be en pasado para hablar de nacionalidad, origen, existencia, edad, descripción, etc. Recordando que el verbo to be en presente usaban tres palabras, el am, el is y el are, y su significado era soy o estoy. En el caso del verbo to be en el pasado, nosotros emplearemos dos palabras, el was y el were, en lo cual su traducción al español sería era o estaba. Para ello, nos apoyaremos de los pronombres que están descritos en un lado izquierdo. Como pueden observar, tenemos al I, you, he, she, we, they y it. En el caso de I sería I was, que se traduce al español yo era o yo estaba. En el caso de you sería were, que sería tú eras o tú estabas. En el caso de he sería he was, él era o él estaba. En el caso de she sería ella era o ella estaba. Luego tenemos a we, que sería we were, que sería nosotros éramos o nosotros estábamos. Luego está they, que sería they were, que sería ellos estaban o nosotros éramos. Y luego está it, que sería it was, eso era o eso estaba. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos. Tenemos como primer punto, my father was American, mi papá era americano. Luego tenemos otro ejemplo, my parents were doctors, mis papás eran médicos. Como podrán observar, el verbo to be va a depender mucho del sujeto en el que estemos empleando. De manera, si nosotros observamos de manera más resumida, quedaría de la siguiente forma el uso del verbo to be en pasado. Los sujetos que van a emplear el verbo to be was sería el pronombre I, he, she y it. En el caso de para el verbo to be were sería you, we, you and they. A continuación vamos a realizar unos ejemplos para que vean cómo quedarían unas oraciones empleando el verbo to be pasado. En este caso vamos a emplear el pronombre he con el verbo to be pasado y el complemento tired. Para ello vamos a escribir el sujeto, el verbo to be en pasado y tired, que esto se traduce al español, él estaba cansado. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a emplearlo ahora con it. Con I, el cual sería I was tired, que se traduce al español yo estaba cansado. Por otro lado, vamos a realizar unos ejemplos, pero ahora con el siguiente verbo to be. En este caso emplearemos al sujeto we, que sería de la siguiente manera: we were kind, que se traduce al español nosotros éramos bondadosos. O vamos a poner otro ejemplo con they. They were kind, que se traduce al español ellos eran bondadosos. Por lo tanto, antes de empezar a ver la estructura, tenemos que enfatizar algunas de las expresiones que son muy comunes al encontrarse estar estudiando el verbo to be en pasado, los cuales son las siguientes: yesterday, que puede ser morning, yesterday afternoon, que se traduce al español ayer. Last night, la última noche. Last week, la última semana. Last month, el último mes. Years ago, cuando nosotros nos referimos que ya ha pasado un tiempo de que era algo o estaba alguien o algo en un lugar. Ya una vez vistos las expresiones, el verbo to be con cada uno de los pronombres, es momento de pasar a las estructuras. Como primer punto tenemos la estructura afirmativa. Como pueden ver en los ejemplos, dice my father was American, en donde observamos que el sujeto sería mi padre. El verbo to be was, debido a que esto es tercera persona, sería he. Y American, que sería una nacionalidad. En este caso se ve como un complemento. Por otro lado, el otro ejemplo es
My parents were doctors. En el cual, de la misma manera, tenemos que my parents serían they, que sería ellos. Ellos eran doctores. Mis papás eran doctores. Como pueden observar, la estructura del verbo to be en pasado es de la misma manera que el verbo to be en presente. Por lo tanto, no tiene un grado de complejidad. La única diferencia es que estamos hablando de situaciones pasadas. Como se pueden dar cuenta, el verbo to be en pasado usa la misma estructura que el verbo to be en presente, con la diferencia que únicamente vamos a usar las palabras was y were, todo dependiendo del sujeto al que nosotros queramos nombrar. Ahora pasaremos a la estructura negativa. Hay que recordar que nosotros empleamos una expresión o un auxiliar para la negación, que en este caso era not. Para este caso, en el verbo to be quedaría de la siguiente manera: My father wasn't American. Si se pueden observar, tenemos la expresión was y nuestra negación. Decir wasn't es lo mismo que decir was not. Sin embargo, en las lecturas por lo general lo encontrarás de la siguiente manera. Otro ejemplo tenemos My parents weren't doctors. Si nosotros usáramos la manera en la que solía escribirse, sería were not. Sin embargo, la manera que tú lo puedes encontrar en las lecturas sería de esta manera. Como pueden observar, la estructura es similar al verbo to be en presente. Ahora pasaremos a la forma de pregunta. Si se dan cuenta, en la forma de pregunta, vamos a empezar con el verbo to be, sea el caso del sujeto que estemos empleando. En este caso ponemos Was my father American? ¿Qué quiere decir? ¿Era mi papá americano? O otro ejemplo, Were my parents doctors? Que si podemos traducirlo sería ¿eran mis papás médicos? Si se dan cuenta, el verbo to be siempre va a ir de primero y acompañado después del sujeto. Ahora, hay que recordar que este tipo de preguntas únicamente contesta preguntas cortas y no dan tanta información. Sin embargo, si nosotros quisiéramos emplear algún auxiliar o algún question word, quedaría de la siguiente manera la estructura. Recordando que una question word nos da información específica. Por ejemplo, What was your father? My father was American. Como se pueden observar, primero tenemos nuestra question word, continuado en nuestro verbo to be en pasado. Y después your father sería nuestro sujeto, que sería he. Otro ejemplo tenemos Where were they yesterday? Que se podemos observar dice question word más verbo to be en pasado. Y luego tenemos sujeto. Y se pueden observar, aquí usamos una de las expresiones que les mencioné previamente, que en este caso sería yesterday. Y ellos contestan, they were in the beach. En base a las estructuras previamente vistas, podemos decir que ya podemos realizar unos ejercicios para ver si esto quedó más claro. Así que empecemos. Primer ejercicio. Complete las siguientes oraciones empleando el pasado simple, was y were, según sea el caso. Primer ejercicio dice, I, espacio, in New York last summer. Como dice last summer, esto nos da la pauta de que es una acción pasada. Por lo tanto, sería I was in New York in last summer. Segundo ejercicio, my dog, espacio, white and black. Como en este caso nos está diciendo que empleemos nada más was y were, sería my dog was, porque sería tercera persona. My dog was white and black. Mi perro era blanco y negro. Siguiente ejercicio. Where, espacio, your brother from. En este caso vemos que nos están haciendo una pregunta y están usando una question word. Por lo tanto, si aquí tenemos a nuestro sujeto, en este caso tendría que ir el verbo to be
y el sujeto es your brother, que sería he. Por lo tanto, se usaría where was your brother from? ¿De dónde era tu hermano? Siguiente ejercicio. Our old car, espacio, blue. Or es como decir una posición de nosotros. Nuestro antiguo carro, espacio, azul. Como está diciendo antiguo, sería was. Recordando que aquí sería it, que es un objeto. Nuestro coche era azul. Siguiente ejercicio. Espacio, your mother an artist. En este caso sería para el sujeto mother, mamá. Entonces emplearíamos was. Was your mother an artist? Y como último ejercicio tenemos he, espacio, at school yesterday. Como podemos observar, tenemos una expresión de pasado. Por lo tanto, he was at school yesterday. Ahora pasaremos al siguiente ejercicio. Transforma las siguientes oraciones en pasado. My girlfriend is mathematician. Para esto es necesario recordar lo que se mencionó al inicio. El verbo to be en presente se escribe de la siguiente manera: am, is y are. Para el caso del verbo to be en pasado, am y is es lo mismo que decir was. Y en el caso de are sería were. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera las estructuras. My girlfriend. En este caso tenemos is. Por lo tanto sería was. Mathematicians. I am sub today. Si hacemos caso a la estructura previamente mencionado, quedaría de la siguiente manera. I was sad today. My mom is started today. My mom, en este caso, sería una tercera persona y sería was tired today. Y those video games are expensive. Si se dan cuenta, tenemos la expresión are. Por lo tanto, escribimos those video games were expensive. Si se dan cuenta, el uso del verbo to be en pasado es sencillo. Únicamente hay que recordar lo que se mencionó al principio. Cuando usamos was y cuando usamos were, dependiendo del sujeto que nosotros estemos empleando. Y ahora, como último ejercicio, tenemos el siguiente. Escribe una pequeña historia con las siguientes palabras: Livia, books, nurse, hospital, yesterday. Vamos a poner el siguiente. Livia was a nurse. She was in the hospital yesterday with some books. Si se dan cuenta, ya tenemos Livia, ya tenemos books, ya tenemos nurse, hospital y yesterday. De esta manera quedaría esta siguiente historia, que realmente fue una oración. Pues chicos, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que haya quedado un poco más claro el tema verbo to be en pasado. Si tienen alguna duda, no olviden dejarlo en los comentarios. Y sin más preámbulos, me despido de ustedes. Chao, chao.